carbón y territorio fronterizo, en el que Francia lo que quiere es recuperar y trae rencillas contra Alemania. Y por otro lado, la idea de que Alemania puede, o sea, Alemania subestima siempre, o sea, Alemania no aprendió del error de Napoleón. Alemania piensa que en un arrebato hacia el este contra Rusia y hacia el oeste contra Francia, puede acabar, puede someter a esos dos territorios tan extensos. Y la movilización militar de Alemania va a experimentar lo que los militares no están midiendo, porque la idea principal es que tú tienes capacidades reales, pero no estás imaginando que el otro país también las tiene. Entonces, la idea de que en Navidad termina la guerra, eso se convirtió en guerras de trincheras totalmente anudadas e irresolubles, pues. O sea, ¿cómo te imaginas cientos de miles de soldados viviendo en las trincheras tantos meses, alimentándolos, líneas de abastecimiento, movilizados, con capacidades destructivas mutuas? Ese es el problema, pues. Eso es a lo que hay que ver en la Primera Guerra Mundial, que es perfeccionamiento técnico de destrucción mutua masiva, las metralletas y los tanques automatizados, los cañones de milímetros, o sea, fundición de cañones que hicieron mucho mal, ¿no? Las caras, ves las caras de los soldados, de los sobrevivientes, de los heridos, las caras de la guerra, los rostros de la guerra son monstruosidades. ¿Por qué? Porque hay una capacidad destructiva mutua. Y eso los militares no lo tomaron en cuenta a la hora de declararse la guerra. Pensaron que Navidad se terminaba, insisto. Entonces, tienes entonces ese desfase de una mentalidad conservadora militar frente a unas escalas técnicas ya muy elevadas, con capacidades de destrucción que subestimaron al enemigo. Entonces, Lenin, ¿cómo califica la Primera Guerra Mundial? La califica como un reparto colonial entre las potencias. Y son potencias industrializadas, recién industrializadas, que están incorporando fundiciones de metales, están innovaciones en el armamento. Y bueno, desde la Colt 45, o sea, los Estados Unidos pudo ocupar México en 1947 por un solo objeto, la Colt 45. Bueno, pues en este caso era una capacidad de destrucción superior. Entonces, hay una escala de capacidad de armamento que rebasa a toda la mentalidad de la época, ¿no? Entonces, otro factor importante a tomar en cuenta es el aceleramiento del tiempo. Si ustedes ven la temporalidad narrativa de esta película, es de un aceleramiento que tiene que ver con el aceleramiento del tiempo real con el que se vivió la guerra, en la que las cadenas de decisiones y de acontecimientos se van anudando a una velocidad que no se conocía en las sociedades agrarias. Es decir, es una experiencia de guerra que acelera el tiempo humano en un proceso de destrucción muy intenso. La misma estructura narrativa de la película así lo revela, ¿no? Bueno, y lo otro es que los inviernos y el clima complican mucho los desplazamientos, ¿no? Entonces tú tienes la coexistencia de caballos con tanques, con aviones, con zeppelins, con locomotoras y con submarinos. Entonces tienes una coexistencia técnica que además está exigiendo que se incorporen soldados de todas las colonias. Entonces, Lenin define la Primera Guerra como un reparto colonial al cual Alemania no está participando. O sea, es interesante observar, insisto, en que el artículo 231 del Tratado de Versalles insiste en el asunto de que hay un culpable en la guerra y ese debe de pagar. Y ese artículo
231 es el espíritu con el que se le hace pagar a Alemania todos los costos de guerra. Costos que fueron pagados hasta el 2010. ¿De verdad? Sí. Le salió caro. Le salió muy caro. Pero por eso hoy mucha gente en Italia y en España está viendo que lo que está ocurriendo con el euro, lo que está ocurriendo con el sometimiento de Alemania a todos los países de Europa, aunque estén integrados en el euro, es una forma de regresar con cierto sabor a venganza en términos de las asimetrías con las que está viviendo Alemania la crisis, a la comparación con la está viviendo España, Portugal o Grecia o Italia, en el sentido de un claro deterioro de los niveles de vida, tasas de desempleo, con lo que están viviendo los países periféricos de Europa y la forma en que Alemania está asumiendo su liderazgo como locomotora del euro. Pero formas de vivir la crisis muy asimétricas que, insisto, muchas poblaciones, y lo oyes en las conversaciones, lo entienden así, que es Alemania recuperando el lugar de la humillación que sufrió con el Tratado de Versalles y con No lo entiende como una crisis del Estado benefactor. No, es otra forma de estar viendo que las guerras no se van por el lado de las trincheras de la forma destructiva, sino que se van por el lado de la economía. El sometimiento y la imposición de los criterios de política económica de Alemania a los países que no tuvieron las capacidades productivas ni las capacidades competitivas para sostener el costo que implica unificarse a una sola moneda. Porque subirte al tren del euro significaba que tus balanzas comerciales y tu capacidad, acuérdense que ya no es en oro como respondes al valor de tu moneda, sino respondes con las divisas, con el dólar, como tiene lugar en los intercambios de la economía mundial, pero básicamente con tus balanzas comerciales y lo que le vendes o le compras al mundo, lo que define el valor de tu moneda. Entonces, si tú no eres capaz de competir con una balanza comercial en el que le vendes más al mundo de lo que le compras, el valor de tu moneda se empieza a despreciar en relación a. Pero subirte al euro significa que tú tienes que tener una política fiscal y una política monetaria de acuerdo a esas capacidades de venderle más al mundo de lo que le compras, a reserva de que se te desprecie el valor de tu moneda y se disminuyan tus reservas. Entonces los países tienen como condición o el defender el valor de la moneda o el defender el nivel de vida de sus poblaciones. Y eso es lo que está pasando ahorita en México, ¿me explico? La reserva del Banco de México no precisamente son reservas, sino que son divisas de inversionistas extranjeros que dicen, le apuesto a, y ahí está mi dinero, son dólares, pero son dólares que se presentan como reservas, pero en realidad son inversiones que algún día las tienes que regresar. Y si la cotización, el miedo, la paranoia de la gente que quiere abandonar el peso y comprar dólares para proteger su patrimonio hace que se cree un pánico como el que está ocurriendo ahorita, en el que todo el mundo quiere más dólares de los que tienen. Entonces el banco mete a subasta, ¿pero para qué? Para que el peso no se desprecie tanto. Pero hoy el peso amaneció en 15 pesos frente al dólar. ¿Se dan cuenta? Entonces es por la economía por donde hoy está ocurriendo el miedo a las intensidades que palpita la mundialización. No es precisamente que tu hijo se vaya al frente, sino que es tu patrimonio el que se puede ver diluido. Lo que se va a la guerra. ¿No? Esa es la característica, digamos, del cambio de paradigma de lo que significó una sociedad altamente militarizada que es sorprendida por una determinación técnica desde el lado de la revolución del conocimiento. O sea, entender la historia de Occidente como una historia cuyo eje, cuyo dinamo central, cuyo motor medular de la transformación histórica es un problema entre conocimiento y poder. Mientras más conocimiento haya, más obligado estás a abrir tus esquemas de organización política. Mientras más clases medias calificadas tienes, más democrático estás obligado a ser. Entonces, ese motorcito
se echa a andar desde la Primera Guerra Mundial. Lo que demuestra es eso, que lo que el mundo está pidiendo es internacionalización, visión científica, movilización, libertad de movimiento, enriquecimiento social, enriquecimiento del capital social. Es decir, ya son sociedades que ya no creen en entidades o fantasmas o metafísicas o creencias religiosas, en lo que creen es en su trabajo. Y la riqueza de los países se mide por la capacidad científica que tenga esa sociedad, la visión científica que tengan sus ciudadanos. El capital de una nación es hoy la calificación de su gente. Y eso es lo que define, pues, el mundo que dejó la Primera Guerra Mundial. Una guerra mundial en el que todavía las monarquías, los sacerdotes, los caballos, los profesores de griego y la obsolescencia del mundo rural dejan lugar a formas de poder absolutistas para dar lugar a sociedades democráticas con clases medias movilizadas. Y eso es lo que es un triunfo del liberalismo, y eso es lo que es un triunfo del mercado, y eso es lo que es un triunfo que ahora los países comercian e intercambien y se democraticen. Muy diferente a resolver conflictos por la vía de la invasión o la ocupación militar. La última presencia de los Estados Unidos en México fue en 14, precisamente, cuando el presidente Wilson manda una carta a la Convención de Aguascalientes diciendo: paren americanos en México, si no, intervengo. Y puso los barcos enfrente de Veracruz. Pero no había armas alemanas, ¿no? Había una historia derivada precisamente de esa idea de que México tiene tradiciones de, digamos, búsquedas ideológicas, ¿no? Había en los tiempos de Porfirio Díaz muchas líneas de colaboración con movimientos sociales anarquistas, con movimientos sociales de campesinos. O sea, había mucha movilización de ideas, desde Flores Magón hasta los anarquistas de las Union Workers of the World, ¿no? Organizaciones obreras americanas que buscaban organizar movimientos obreros y campesinos en México. Pero también había la inestabilidad política creada a partir del levantamiento de Carranza contra Victoriano Huerta, después de la decena trágica del 13. De febrero del 13, la decena trágica fue en febrero de 1913, que es cuando entonces Victoriano Huerta trata de sostenerse hasta que se levantan todos los conflictos regionales del país. Y eso lleva a la posibilidad de crear un espacio político de acuerdo entre todas las fuerzas regionales, que es la Convención de Aguascalientes. Pero la Convención de Aguascalientes dura todo 14. Todo el verano de 14, mientras Europa y el mundo se debaten en estos conflictos, México está ante un vacío de poder, porque es el primer año en el que realmente se diluyen todos los ejércitos y las policías y las instituciones del porfiriato sobre las que Madero se había montado. Es decir, 1914 es una primera etapa de la Revolución Mexicana. Exacto. 18. No, fueron desde antes. Justo cuando se levanta Carranza contra Huerta, después de la escena trágica, después del asesinato a Pino Suárez y a Madero, se crea pues toda una cadena de desestabilización del gobierno de Huerta, del dictador, que acaba huyendo, se acaba mal, y se despiertan todos los conflictos regionales, pero sin llegar a ningún acuerdo. El primer acuerdo fue la creación de asistir a la Convención de Aguascalientes, donde se ventilaran todos los conflictos y se enfrentaran todas las fuerzas. Ahí se impuso el grupo Sonora, Carranza, Villa y Zapata, ¿sí? Pero no se resuelve.
Entonces se resuelve por la vía del conflicto, ante la amenaza de Estados Unidos de intervenir en 1914. Básicamente es por tratar de modelar que la revolución no se siguiera agotando en sus propias fuerzas. La intervención, entonces, la embajada americana, o sea, está la idea esta de que está el hecho de que el presidente Wilson va a castigar y a pedirle la renuncia a su embajador precisamente por la torpeza que tuvo de contribuir al crimen de Pino Suárez y Madero. Es la que está documentada la intervención de la embajada. Está documentada. Al margen o no del presidente, al margen o no de que el embajador se haya, digamos, haya tomado la balanza por su cuenta, ¿no? Por se haya ido por la libre, dejó entredicho desde el punto de vista mexicano para América Latina la posibilidad de que Washington estuviera al tanto de lo que estaba haciendo el embajador, corrompiendo militares para desestabilizar una elección libre, ¿no? Bueno, dicho eso, la idea es que no fue fácil que en las décadas del siglo XX los violentos dejaran el paso a los sabios. Es decir, porque al final de lo que se trata es de que se construyan instituciones por la vía pacífica y por la vía legal, por la vía de la ley. Y entonces desplazar la mentalidad militar es lo que va a significar en la historia del mundo y en la historia de México, en la historia de todos los países, demostrar que hay leyes y hay instituciones y hay ciudadanía que son los pistones básicos con los que construyes democracia. Sin esos factores no puedes garantizar que los países y las sociedades destinen todas sus energías a un comercio en un mercado mundial más o menos en paz, más o menos, digamos, con capacidades de dar oportunidad a todos dentro de una competitividad y de otros, vamos, de una estructura económica que solo teórica o ilusoriamente es en condiciones simétricas, en condiciones, digamos, más o menos, digamos, de sana competencia. Más bien lo que vemos en el mundo es una estructura monopólica muy alentada precisamente por ideas liberales que quieren disminuir las cuotas de participación estatal. Mientras menos Estado haya, tiene que haber en todo caso una correspondiente dinámica de una economía sana que solo signifique delineamiento de políticas que ya el mercado de alguna manera está haciendo, vamos, podría resolver. Pero el gran ilusión, es decir, la gran ilusión con la que corre la época resulta fallida, que es que el mercado se puede encargar de resolver el problema de la marginalidad y la pobreza. Ese dogma no se cumple. Y eso es lo que hace que sea tan conflictivo el mundo de hoy en términos de que la crisis sorprende a todas las sociedades periféricas, sociedades sin Estado fuerte, en la intemperie de un mercado que hace pomada, elimina todas las capacidades productivas. Y el problema del Estado es el problema de la dosis del Estado, en términos de lo que significaría mercado energético, salud y educación, son condiciones en las que el Estado tiene que estar ahí porque el mercado no resuelve el problema de la marginalidad. Tarda mucho en ajustarse. No, tarda mucho. Y ese es el problema que ocurre después de la revolución de los ricos que encabezaron Reagan y Thatcher, que fue una revolución que llevó al desmantelamiento de los estados asistenciales creados en la época de Fordismo, Taylorismo, Roosevelt, ¿no? Digamos, en términos generales. Ese estado asistencial, ese estado benefactor, llega a su fin entre la década de los 70s y 80s. Y lo que viene es un desmantelamiento de todos los estados en todos los países del mundo, hasta llegar a las revoluciones en el Magreb árabe, que los sociólogos y los historiadores no se ponen de acuerdo si es resultado de cambios en el contexto internacional o resultados de la determinación tecnológica de lo que significó el Internet, de lo que significó la red, que yo dudo que sea eso precisamente, más bien son condiciones de agotamiento de formas de dominio teocráticas, religiosas,
que ya tienen cada vez que ver con sociedades cada vez más calificadas. Pero bueno, esa es la referencia del mercado, digamos, esa es la referencia que tendríamos que tener presente de las lecciones de la Primera Guerra Mundial para entender nuestro presente, que era el motivo de nuestra plática, pero esperemos tener más para ahondar en el tema. Les agradezco su presencia. Hasta luego.